Hola, somos alumnos del grupo 402 y nosotros hablaremos un poco de las mutaciones. ¿Qué es una mutación? A los cambios estables en la cadena de ADN que son capaces de ser heredados se les conoce como mutaciones. Las mutaciones realmente trascendentes para la descendencia son las que están presentes u ocurren en las células germinales, óvulos y espermatozoides. Las mutaciones que se producen entonces pueden dar lugar a pequeños cambios, grandes cambios, causando enfermedad denominadas mutaciones patógenas o ser silentes. A la mutación que heredamos de nuestros padres se le llama mutación heredada, a la que se da en el individuo sin que haya un progenitor con la misma mutación se le conoce como mutación de novo. Tipos de mutaciones. Las mutaciones pueden darse en tres niveles diferentes: molecular, génicas o puntuales. Son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes, es decir, a las bases o letras del ADN. Cromosómico. El cambio afecta a un segmento de cromosoma de mayor tamaño que un gen, por tanto a su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, se duplican o cambian de lugar dentro del cromosoma. Genómico. Afecta al conjunto del genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos o reduciéndolo a una sola serie, o bien afecta el número de cromosomas individualmente, por defecto o por exceso, como la trisomía 21 o síndrome de Down. Cromosómicas. Son las que afectan al número o a la estructura del cromosoma. Cuando se afecta a la estructura ocurren sucesos similares a las mutaciones genéticas. De elección. Es la pérdida de un segmento cromosómico que puede ser terminal o intercalar. Cuando ocurren los dos extremos, la porción que porta el centrómero une sus extremos rotos y forma un cromosoma anular. Inversión. Cuando un segmento cromosómico rota 180 grados sobre sí mismo y se coloca en forma invertida, por lo que se altera el orden de los genes en el cromosoma. Duplicación. Es la repetición de un fragmento dentro de un mismo cromosoma. Translocación. Intercambio de fragmentos entre cromosomas no homólogos. Algunas producen abortos tempranos y portadores de trisomias, como la del 21, ya que se transloca todo el cromosoma a otro, por lo que los gametos de la persona afectada llevará el cromosoma normal más el translocado, y al fecundarse con el gameto opuesto dará lugar a 3 cromosomas en el individuo descendiente. Mutaciones génicas o puntuales. Una mutación génica es un cambio en un solo nucleótido o en un número reducido de nucleótidos. Se podría comparar con el hecho de cambiar una única letra en una frase completa. Mutaciones silenciosas. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN de forma que el triplete de nucleótidos se modifica. Mutaciones silenciosas. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN de forma que el triplete de nucleótidos se modifica, pero sigue codificando para el mismo aminoácido. Esto es así porque el código genético tiene cierto margen de seguridad, y para cada aminoácido hay varias combinaciones de tripletes que lo determinan. Polimorfismos. En este tipo de mutaciones hay un cambio de una de las bases del ADN, de tal manera que el triplete de nucleótidos que es una parte se cambia. Pero incluso si se necesita un cambio de aminoácido, el aminoácido que entra en el lugar en cuestión resulta tener poco o ningún impacto en la función de la proteína. Los polimorfismos pueden incluso conducir a una reducción de la función de la proteína en cuestión, pero por sí sola no es suficiente para causar la enfermedad. De lo contrario, no serían llamados polimorfismos. Ellos pueden, sin embargo, ser factores de riesgo. Genómicas. Disomia. Es la presencia de un par de cromosomas que en el caso de los humanos es lo normal, poliploidia, pero para organismos haploides es una aneuploidia. Síndrome de Klinefelter, que produce individuos altos con físico ligeramente feminizado, cociente intelectual algo reducido, disposición femenina del vello del pubis, atrofia testicular y desarrollo mamario. Tenemos una mezcla de ambos sexos, individuos ginandromorfos. Síndrome de Down, que es la neuploidia más variable con un 0.15% de individuos en la población. Es un trisomia del cromosoma 21, aunque puede producirse por translocación, que incluye retraso mental, cara ancha y achatada, estatura pequeña, ojos con pliegue epicántico y lengua grande y arrugada. Poliploidias. Se encuentran dentro del grupo de las euploidias, que son las que afectan al conjunto de genoma aumentando el número de juegos cromosómicos. En el caso de la poliploidia, o reduciéndolo a una sola serie en el caso de haploidia y monoploidia.